Buenas tardes, ¿cómo están? Compartimos otra vez un ratito de oración. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo esto por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. La resurrección de Lázaro es el último signo que nos cuenta San Juan en su Evangelio y sin duda es el más significativo. Volver a la vida a una persona que estuvo 4 días muerta es sin duda más llamativo, más fuerte, y hace que de alguna manera se rebalse el vaso de la paciencia de las autoridades, que ya venían como encerrando a Jesús, ya venían buscando motivos para condenarlo y ahora ya deciden abiertamente que hay que matarlo. Es interesante que las autoridades no niegan estos signos de Jesús, al contrario, reconocen que hace muchos signos. Lo que pasa es que no pueden ver en ellos que sean signos de Dios, o en todo caso temen que estos signos despierten la atención del Imperio Romano, de las autoridades romanas, ya que algunos consideraban que Jesús tenía que ser rey, entonces había allí un problema político. No sabemos las intenciones de estas autoridades. Al principio, en una primera vista, parecen buenas. Hay que evitar que haya una invasión y que muera mucha gente. Entonces, el argumento de Caifás, por frío que sea, suena hasta razonable. Tampoco sabemos las intenciones de quienes fueron a contarle a los fariseos lo que había pasado. Hay un juego acá de intenciones ocultas, que no se nos revela, como nos pasa siempre con la gente. Nunca sabemos qué es lo que está en lo más profundo del corazón ante determinadas decisiones o situaciones. Finalmente deciden entonces matar a Jesús. Al final de este pasaje escuchamos que al entorno le encargan, si alguno llega a conocer el lugar donde está, lo avise para poder ir a detenerlo. También es verdad que los fariseos, las autoridades religiosas, estaban cómodas con un orden establecido que les convenía, entonces también allí podía haber algunas intenciones más egoístas respecto de que no cambiaran las cosas como estaban. Y curiosamente, algunos años después, y Juan cuando escribe su Evangelio ya lo sabe, algunos años después efectivamente Jerusalén es invadida, el templo es destruido, y la gente tiene que dispersarse otra vez, como tantas veces le pasó al pueblo de Israel. La lectura que hace Juan de esta profecía de Caifás, que siendo sumo sacerdote dice más de lo que cree estar diciendo, conviene que uno muera y no que sufra o muera o sea destruida toda la nación, y San Juan agrega no solo eso, sino también para
reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Y esto hace que el creyente y que las comunidades de fe tengamos que evitar por todos los medios los enfrentamientos, las divisiones, buscar la unidad y uso a propósito de esta expresión, a cualquier precio, porque el precio para Dios fue la sangre de su Hijo. Es como el centro de la voluntad de Dios que se manifiesta desde el origen, desde Adán y Eva, y tantas veces con su pueblo, y especialmente en este momento, a través de la muerte de su Hijo, es unir, es convocar, es hacer realidad ese viejo sueño de Dios de que seamos una familia. Por otro lado, Jesús es el que, como veíamos ayer, se escapa, Jesús es el que ahora se esconde, y Jesús es el mismo que cuando sea el momento de Dios, para entregarse lo va a hacer. Parece Jesús como todavía dueño de la situación, y detrás de él, uno diría, o por encima de él, o dentro de él, Dios manejando. Aún a través de los egoísmos, de los temores, de las pequeñas preocupaciones de estos personajes que son los que finalmente van a decidir por la vida de Jesús. Y entonces es interesante y es lindo y es alentador y fortalece a nuestra fe descubrir cómo también hoy, o tratar de descubrir cómo también hoy Dios puede ir haciendo realidad su proyecto, su sueño, a pesar de las personas que se oponen, a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. No hay situación capaz de detener el proyecto de Dios. Sigue siendo Dios el Señor de la historia, sigue siendo Dios el que lleva en sus manos a cada uno de nosotros y a nuestras comunidades. Todas las dificultades políticas, sociales, familiares, comunitarias o incluso personales, nunca van a ser un obstáculo para que Dios realice su plan de salvación, aunque nosotros no lo podamos ver, como no lo vieron muchos que rodeaban a Jesús, empezando por sus discípulos, que excepto Juan, a la hora de la cruz, todos huyen. Pidamos en esta Pascua esta luz que nos fortalezca en medio de tantas dificultades, tantos temores que fueron alimentados, sobre todo en el transcurso de este último año, que podamos en medio de todo eso descubrir una presencia real de Dios que supera los obstáculos y que a pesar y a través incluso de ellos puede hacer su voluntad. Ojalá vayamos encontrando en lo cotidiano cómo hacer presente a ese Dios, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. A las puertas ya de la Semana Santa, en un rato vamos a celebrar la misa de la víspera de la fiesta de los Ramos. Les deseo que sean días de profunda oración, de un encuentro muy íntimo con Jesús, de poder acompañarlo en medio de su entrega, de su dolor y también fortalecernos en medio de las entregas que a nosotros nos toquen hacer. Ojalá que en estos días vayamos sintiendo cómo la nueva vida de la Pascua se empieza a hacer presente entre nosotros. El Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.